epidemiología en general, estableciendo, digamos, diferencias en cuanto al tiempo transcurrido desde la colocación del implante. Y lo que podemos ver en este gráfico es que, bueno, como sabemos, los principales gérmenes involucrados en este tipo de infecciones son los cocos positivos, fundamentalmente coagulasa negativo y estafilococo aureus, pero como pueden ver en el gráfico, en el primer mes ha habido, digamos, en los últimos años un aumento de bacilos negativos y fundamentalmente enterobacterias. Y cuando vamos a evaluar, digamos, la presencia de infecciones micóticas, lo que podemos ver es que son muy poco frecuentes en los primeros meses posteriores al implante, pero pueden ser un poquito más altos pasados los 12 meses del implante. Aquí ya cuando nos enfocamos fundamentalmente en la epidemiología de las infecciones protésicas micóticas, podemos encontrar esta revisión sistemática publicada en el año 2022, que involucró 63 estudios. Hay que considerar que la mayoría de estos estudios eran o case reports o series de casos, pero bueno, hay un número importante de episodios, fíjense, 372 episodios, y lo que podemos ver es que, como mencionábamos hace unos minutos, el principal microorganismo involucrado fue Candida albicans, que se lleva casi la mitad de las infecciones micóticas, seguida por Candida parapsilosis y con mucho menor frecuencia otras especies de Cándida y otros hongos. Con respecto a los factores de riesgo involucrados en la etiología o la producción de infecciones micóticas, hay, digamos, algunos estudios que hablan del compromiso, digamos, factores del huésped como la inmunosupresión, la diabetes, en fin. Pero en este estudio, publicado en el 2020, lo que podemos ver es un estudio que involucró 2 centros con 41 episodios, un estudio que evaluó, es un caso control, con infecciones fúngicas, infecciones bacterianas, y si bien había algunos factores como la realización de una revisión en 2 tiempos previa y el aumento de la proteína C reactiva ultrasensible. En el análisis multivariado de este estudio se vio que los 2 factores de riesgo fundamentalmente involucrados en este tipo de infecciones eran la utilización de antimicrobianos previamente y fundamentalmente en los últimos 3 meses, y el drenaje por la herida de una duración prolongada mayor a 5 días. Como característica fundamental, digamos, al igual que las infecciones protésicas ocasionadas por bacterias, aquí, digamos, en las infecciones micóticas y fundamentalmente las infecciones cuya etiología son las especies de Cándida, nos encontramos ante la presencia de biofilm. Como ustedes saben, el biofilm es esta comunidad compleja que involucra a los microorganismos que pueden ser de una o varias especies y que están integrados en esta matriz de polisacáridos, proteínas, material genético, y que les permite a los microorganismos sobrevivir en condiciones adversas. Además, esta matriz, digamos, dificulta de alguna manera la penetración de los antimicrobianos y la acción en la replicación de los microorganismos. ¿Qué se sabe en relación a el diagnóstico y la toma de cultivos micológicos en este tipo de infecciones? Bueno,
podemos decir, digamos, esto es una de las preguntas que se discutió recientemente en el consenso de Estambul y que va a ser publicado en breve, es que pocos estudios evalúan la utilidad del testeo micológico en forma rutinaria. Hay un estudio retrospectivo publicado, digamos, en el año 2024, donde se ve que las infecciones periprotésicas por hongos, en la mayoría, digamos, la detección del microorganismo se realiza por la utilización de medios de cultivos bacterianos estándar, y que la sensibilidad de los cultivos podría mejorar, digamos, con la utilización de la inoculación del líquido articular en frascos de hemocultivo. Sin embargo, digamos, lo que establece esta pregunta es que la utilización de los medios de cultivos específicos micológicos pensando en este tipo de infecciones debería reservarse para los pacientes de alto riesgo, como mencionábamos previamente, los pacientes que tienen inmunocompromiso, los pacientes que tienen una infección atípica, los pacientes que han tenido cultivos negativos y tienen una alta sospecha, como es el caso de la paciente que les comentaba, digamos, en esta presentación. ¿Cuál es el rol de los métodos moleculares? Ustedes saben que, bueno, en los próximos años ya hay mucha experiencia fuera del país con algunas metodologías moleculares. Nosotros aquí en la Argentina les puse el único panel que tenemos disponible para, para el diagnóstico de infecciones osteoarticulares, que es el panel de Biomerie. En realidad, remarcarles que este panel, digamos, tiene solamente, digamos, detecta Candida albicans, así que, bueno, habrá que evaluar cuál es la utilidad, digamos, y cuál es el momento oportuno para la utilización de este panel molecular en el diagnóstico de infecciones periprotésicas. Todavía no tenemos mucha experiencia en la Argentina con la utilización de técnicas de secuenciación, NGS, pero bueno, esas podrían ser otras técnicas que podrían tener un impacto en el aislamiento de estos microorganismos que por ahí uno no los detecta en forma tan temprana con otras metodologías diagnósticas. Con respecto a infecciones por Candida no albicans, hay una serie publicada hace unos años con una revisión sistemática. Creo que esta fue la revisión sistemática más importante hasta el año 2018, con 83 episodios. Recuerden que son bastante poco frecuentes este tipo de infecciones. Aquí estaban, digamos, fundamentalmente involucradas las infecciones en prótesis de rodilla, seguido por cadera y mucho menos frecuente las infecciones periprotésicas de hombro, porque es una, digamos, esta modalidad quirúrgica es mucho menos frecuente. Aquí en esta serie, digamos, los pacientes tenían un Charlson medio de 4.4 y lo que me pareció importante destacar es que, bueno, además de que para psilosis se llevaba al 50 o más de la mitad de los casos involucrados en esta serie, lo importante de destacar es que el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico confirmado por cultivo fue de 7.5 meses, con lo cual, digamos, uno debe recalcar que en estos pacientes hay que tener una alta sospecha diagnóstica para poder, digamos, llegar al diagnóstico en forma oportuna. En esta serie también, digamos, se evaluó el tratamiento y las modalidades aquí están presentadas en esta gráfica, las modalidades de tratamiento quirúrgico, y lo que podemos ver es que la mitad de los pacientes eran sometidos a una cirugía de revisiones en dos tiempos, es decir, cuando se detectaba el compromiso por una Candida no albicans, se sacaba el implante, se colocaba un espaciador, se resolvía la infección a través del tratamiento antifúngico y posteriormente se
colocaba el implante. Esa fue la modalidad quirúrgica más utilizada. Aquí tenemos otra serie publicada más recientemente por González, donde ellos evaluaron una cantidad importante de casos, 255 casos, más infecciones de rodilla que de cadera, y lo que podemos ver es que lo que vieron es que como factores asociados a recurrencia en el análisis multivariado, lo que encontraron es que tener un score del Charlson alto, una proteína C reactiva alta y la presencia de Cándida albicans, sobre todo en rodilla, eran factores asociados a recurrencia de la infección. El año pasado se publica una serie que creo que esta es una de las más grandes publicadas hasta ahora en Clinical Infectious Diseases. Es una serie publicada por autores del grupo europeo de infecciones osteoarticulares que pertenece a la Sociedad Europea de Infectología. Es un estudio multicéntrico, retrospectivo, que abarcó un periodo de 10 años con diferentes centros en diferentes países de Europa. Se incluyeron inicialmente 279 pacientes, después por falta de datos se sacaron se excluyeron 10 pacientes y quedaron 269. La definición que ellos utilizaban para el diagnóstico de infección era la definición propuesta por la Sociedad Europea de Infecciones Osteoarticulares, y para poder incluir a los pacientes tenían que tener aislamiento de cándida en por lo menos 2 muestras. Esta serie es importante no solo por el número, sino por el seguimiento prolongado que se hizo en estos pacientes. Fíjense que llevaron a un seguimiento a 2 años. Las características eran que tenían una edad media de 73 años con un rango entre 64 y 79. Un 10% de los pacientes tenían algún grado de inmunosupresión. Un poquito más de las infecciones involucraban a prótesis de cadera, con signos inflamatorios locales en la mitad de los casos, con fístula en un 33% de los casos y con dehiscencia en un tercio también de los pacientes. Lo importante me parece rescatar acá es que los pacientes tenían una media de cirugías previas de 3, con un rango entre 2 y 5, y un tercio de estos pacientes habían tenido una cirugía en el último mes. Y aquí vemos una diferencia, digamos, cuáles son las modalidades quirúrgicas a las cuales fueron sometidas los pacientes, y ahí aproximadamente un tercio de los pacientes serán sometidos a un desbridamiento con retención del implante, un tercio a una cirugía de revisión en un tiempo que involucra sacar el implante infectado y colocarlo en el mismo momento, en el mismo acto quirúrgico, y una cirugía en 2 tiempos, que es lo que nosotros hicimos con las pacientes, que es colocar un espaciador y en un segundo tiempo proceder al reimplante cuando esté completado el tratamiento antifúngico. En esta serie, un poquito más de la mitad de los pacientes eran Candida albicans. Fue muy importante porque la coinfección bacteriana, porque la mitad de los casos tenían coinfección bacteriana. Aquí podemos ver cuáles fueron los tratamientos antifúngicos más frecuentemente utilizados, y los azoles están a la cabeza, llegando a un 75% de los pacientes, seguido por equinocandinas. Y podemos ver también cuál es la duración media de tratamiento, con un rango que fue de aproximadamente 3 meses, con un rango entre 54 días y 81 días. Y lo que podemos ver es que tanto en el análisis univariado como en el multivariado, bueno, la realización de un desbridamiento con retención del implante y la presencia de Candida parapsilosis se asociaron a una mayor probabilidad de recaída. Esto es una pequeña experiencia que presentamos nosotros este año en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología. Nosotros, digamos, pudimos
tener datos de 15 pacientes tratados con infecciones por cándida en nuestro centro. La mitad de ellos eran de sexo masculino, con una mediana de edad de 71 años. El síntoma más frecuente en estos pacientes fue dolor, pero aquí, si bien son pocos pacientes, un porcentaje no menor presentaban fístula, y un tercio de los pacientes habían presentado fiebre. Lo importante a resaltar aquí, y esto coincidente con la literatura, es que los pacientes, un porcentaje alto de los pacientes habían recibido antimicrobianos previos y tuvimos también un alto porcentaje de pacientes con tratamiento inmunosupresor. Cuando vemos cuáles fueron las técnicas más frecuentemente utilizadas, en nuestro centro la técnica más utilizada fue la revisión en más de un tiempo, seguida del retiro de todo el material con muy poquitos pacientes sometidos a desbridamiento con retención del implante. En relación al tratamiento quirúrgico recomendado, y esto es algo que, bueno, mencioné previamente en este trabajo publicado por el grupo europeo, digamos, uno, si revisa la literatura, lo que más se encuentra es que el procedimiento más utilizado en este tipo de infecciones es la revisión en dos tiempos. Sin embargo, aquí hay algunos trabajos donde no hay diferencia entre hacer una revisión en un tiempo versus dos tiempos. Sí hay una diferencia con retener el implante, y hay alguna serie que no reporta diferencias en cuanto a las especies de cándida. En el último trabajo publicado, que es el de Wang, la tasa de éxito, fíjense que da con una diferencia estadísticamente significativa entre lo que mencionábamos, que es la retención del implante o la remoción del implante, sin diferencia nuevamente entre realizar esta revisión en un tiempo versus dos tiempos. Sin embargo, digamos, y esto es una opinión personal, digamos, la experiencia en la Argentina en realización de revisiones en un tiempo por ahora sigue siendo escasa, se requiere un desbridamiento muy meticuloso y un equipo entrenado para realizarlo, por lo cual, digamos, si bien estos trabajos reportan que no hay diferencia, hay que tomar estos datos y adaptarlos a la experiencia de cada centro para poder tener una decisión más acertada y una recomendación más apropiada para el tratamiento quirúrgico. Bueno, en relación a las revisiones en dos tiempos, esto es un tema bastante controvertido, pero es una pregunta frecuente que se le hace al infectólogo, y es que qué antibiótico o antimicrobiano le coloca el cirujano en el momento de la cirugía cuando va a colocar el espaciador. Esto es una revisión que involucra tanto antimicrobianos como antibióticos como antifúngicos, publicada el año pasado en la revista Antibiotics. Recuerden que los antimicrobianos utilizados en el cemento deben tener algunas características particulares, deben ser, digamos, tener formulación en polvo, deben tener liberación sostenidas, deben ser de características termoestables porque el cemento se fragúa durante la cirugía y deben tener poco impacto mecánico. Y les traje este cuadrito donde pueden ver no solo digamos, las dosis de antimicrobianos por pack de cemento, recalcando aquí los antifúngicos que han sido utilizados para el tratamiento de infecciones micóticas. Esto es de una publicación un poquito más vieja, del año 2021, pero es digamos,
recomendación, digamos, de tratamiento propuesta por este grupo español de trabajo, donde ellos, digamos, en función de digamos, del aislamiento de una cándida o de otro hongo, lo que proponen es la revisión en uno o dos tiempos, en dos tiempos asociado a la colocación de anfotericina B en el espaciador de cemento, con un tratamiento antifúngico por lo menos por 12 semanas con drogas que tengan buena penetración en el biofilm. Aquí, digamos, la dificultad que tenemos fundamentalmente es que si bien el fluconazol puede servir digamos, por la sensibilidad, es una droga y por las características que tiene la droga, la biodisponibilidad oral, la posibilidad de externar al paciente y de manejarlo en forma ambulatoria, es una droga que tiene poca penetración en el biofilm, por eso ellos en esta recomendación de tratamiento mencionan la utilización de anfotericina o equinocandinas. Y ellos proponen, aunque actualmente está un poco discutido, este periodo libre de antimicrobianos previo a la cirugía del nuevo implante, y luego la colocación del implante y el reinicio del tratamiento antifúngico, por lo menos hasta ver los cultivos tomados en la cirugía del implante. Les mencionaba que esto de la ventana libre de antimicrobianos está actualmente en discusión. Muchos grupos de trabajo lo que dicen es que no hay literatura que avale esta conducta, entonces que uno no necesitaría hacer esta ventana libre de antibióticos para proceder al segundo tiempo quirúrgico en las revisiones en dos tiempos. Bueno, volviendo un poquito a nuestra paciente, la paciente lamentablemente evoluciona con una nueva dehiscencia de la herida, lo cual, bueno, requiere una nueva internación y una nueva cirugía en la cual se decide, como ven aquí en la plaquita, la extracción del espaciador y lamentablemente lo que encontramos es la sobreinfección bacteriana con una Klebsiella pneumoniae productora de MBL, con lo cual la paciente recibe tratamiento con ceftazidime avibactam más aztreonam. Durante la internación, además, se complica con una diarrea por Clostridium difficile, por lo cual debe recibir vancomicina en forma oral. Y bueno, finalmente completa el tratamiento con ceftazidime avibactam aztreonam, mejora en cuanto a los parámetros de laboratorio y la evolución de la herida, pero pero desarrolla hepatotoxicidad, por lo cual nosotros decidimos rotarle el tratamiento a isavuconazol. La paciente está actualmente en seguimiento por nosotros, continúa tratamiento con isavuconazol con buena evolución de la herida y los parámetros del laboratorio, y la idea es completar 6 meses y definir posteriormente con el cirujano el tiempo oportuno para realizar el implante o el segundo tiempo quirúrgico. Cuando uno revisa la literatura en relación a infecciones periprotésicas por Aspergillus terrius, si bien digamos, cándida es muy poco frecuente, bueno, aquí ya encontramos uno o dos casos publicados, hay muy poquititos casos. Yo les traje este que fue reportado en el año 2017, simplemente para, bueno, para destacar esto que ya habíamos mencionado en la presentación, que tiene que ver con la presencia de pacientes con factores de riesgo como, bueno, BMI alto, diabéticos, pero que además tienen múltiples cirugías y múltiples tratamientos antimicrobianos, así que me parece que en estas circunstancias son, digamos, consideraciones que uno debe tener en cuenta para poder sospecharla, para poder sospechar un microorganismo poco frecuente y poder
pedir, digamos, los cultivos que se requieran para poder tener los aislamientos y dar el tratamiento oportuno. Este es otro caso de una prótesis muy infrecuente de colocar, que es un anillo interfalángico. Aquí, digamos, la característica que tiene este caso publicado en Open Forum es que, bueno, digamos, la paciente que desarrolla esto realizaba trabajos de jardinería, digamos, y bueno, digamos, es otro de los casos que uno encuentra reportado en la literatura con el aislamiento de este microorganismo que, como les mencionaba, es muy, muy infrecuente de encontrar. Con respecto al tratamiento antifúngico, las recomendaciones, bueno, tienen que ser individualizadas. Uno debe tener, digamos, abogar por tener los cultivos, la sensibilidad y poder determinar el tratamiento más apropiado para cada paciente. No vamos a encontrar un único tratamiento para todos los pacientes. Recientemente en el consenso lo que se discutió es que en los casos de cándida lo que tenemos disponible son los tratamientos con azoles, equinocandinas o anfotericinas anfotericina en formulación lipídica, y en el caso de encontrar un aislamiento con aspergillus, el tratamiento con voriconazol. ¿Cuál es el rol de isavuconazol? Si bien nosotros en nuestro paciente lo utilizamos por la toxicidad que había desarrollado, no hay literatura que reporte esto en pacientes con infecciones periprotésicas, pero bueno, habrá que ver en el futuro, digamos, cuál es, digamos, el rol en el tratamiento en este tipo de infecciones. Y bueno, como para terminar, comentarles lo que les refería, es que las infecciones micóticas en prótesis articulares son poco frecuentes, pero con el aumento de la edad de la población y el aumento de estos procedimientos quirúrgicos en esta población, son frecuentes y van a ir en aumento probablemente. Demandan un alto grado de sospecha y hay que pensarlo en pacientes que han sido sometidos a múltiples cirugías y múltiples tratamientos antimicrobianos. Se requieren, por supuesto, tratamientos multicéntricos prospectivos para validar las nuevas aproximaciones diagnósticas y las nuevas tecnologías que empezamos a tener disponibles ahora y que vamos a tener en los años futuros. Candida albicans sigue siendo el aislamiento más frecuente, los azoles y las equinocandinas probablemente vinculados a la posología y vinculados a la penetración en el biofilm, en el caso de las equinocandinas, son los tratamientos más frecuentemente utilizados. No se sabe exactamente cuál es el tiempo de tratamiento recomendado. Como vieron en esa publicación de los españoles, se decía que por lo menos era 12 semanas, pero hay publicaciones que hablan de tratamientos más largos y otras de tratamientos más cortos, sobre todo, por supuesto, cuando se produjo la remoción del implante. Y si bien, bueno, hay datos promisorios con respecto a la modalidad de tratamiento quirúrgico en un tiempo, existe mucha más experiencia en la modalidad de cirugía en 2 tiempos, y en los centros que no tienen experiencia o han realizado pocas cirugías de revisión en un tiempo, por supuesto, esta es la modalidad en 2 tiempos, es la modalidad quirúrgica más fuertemente recomendada. Y bueno, con esto les quiero agradecer y estoy disponible para las preguntas que quieran hacerme. Bueno, muchas gracias, Marisa, por tu presentación. La verdad que muy clara. Un gran caso, muy complejo, evidentemente, Sí. como pasa en la mayoría de estos casos. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco las preguntas. En primera instancia te quería preguntar, porque bien mencionaste y explicaste bastante lo que tiene que ver con la modalidad esta, de si se hace en un tiempo, si se coloca el espaciador, y bueno, explicaste bien que la tendencia es
sobre todo en la Argentina, por no haber una experiencia real de hacer todo en un tiempo, o por ahí es escasa esa experiencia, la mayoría de las veces se tiende a colocar un espaciador y en un segundo tiempo colocar la prótesis, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que ustedes, personalmente, en tu servicio, tienen Ujú, en cuenta para los distintos tratamientos? Sobre todo en las infecciones fúngicas, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? ujú. Si hay un tiempo exacto, si te guías por algo en especial, y sobre todo si hay alguna diferencia entre las fúngicas y las bacterianas en cuanto a tiempos de tratamiento para colocar o recolocar la prótesis. Sí, bueno, por supuesto que uno evalúa una serie de factores que tienen que ver con la evolución clínica del paciente, los parámetros de laboratorio, si bien está muy discutido actualmente el seguimiento con algunos parámetros inflamatorios como la y sedimentación y la proteína C reactiva ultrasensible, nosotros en nuestro centro, y esto lo hemos charlado recientemente en el Congreso de Infectología con uno de los invitados extranjeros que dio una presentación, lo seguimos utilizando para el siguiente, para definir el segundo tiempo quirúrgico. Sí hay una diferencia importante en cuanto al tiempo del tratamiento en las infecciones bacterianas con respecto a las micóticas, en las infecciones bacterianas y sobre todo aquellas con microorganismos poco virulentos, como puede ser un estafilococo coagulasa negativo, incluso en Staphylo aureus o en otras infecciones, si los parámetros de laboratorio evolucionan bien y el paciente evoluciona bien, el tiempo estipulado de tratamiento es entre 4 y 6 semanas y después se procede al reimplante. En las infecciones micóticas, te diría que ese tiempo es imposible de manejar. Es mínimo 12 semanas y en algunos casos hasta 6 meses. No hay mucha literatura y recomendación formal en cuanto a eso, salvo esto que yo les mencionaba de algunos, de algunas recomendaciones publicadas por ¿cómo es que se llama? En la literatura y por grupos extranjeros, el tiempo mínimo de tratamiento sería de 3 meses, pero en algunos casos podríamos llegar hasta 6 meses. Yo, en este caso en particular, con la paciente con un germen tan poco frecuente y teniendo tan poca experiencia nosotros con el manejo de esa patología, lo que acordamos puntualmente con el cirujano es, bueno, a completar 6 meses y una vez que la paciente termine esos 6 meses, si bien esto de la ventana del tratamiento antimicrobiano, entre la finalización del tratamiento antimicrobiano y el implante es ahora un tema de discusión, preferimos ser más conservadores y hacer una ventana prolongada y monitorear a la paciente y después proceder al reimplante, ¿no? Bien, bien. Bueno, hay Sí, preguntas acá sí. en el chat. ¿Te parece que vayamos haciendo, Fer? Sí, a mí Eh, me quedó también que por ahí sí, me gustaría preguntártelo a vos, porque mencionó Marisa el tema de los cultivos y si se tiene en cuenta Mm, o no la situación de nada, de pensar, como es mucho menos frecuente las infecciones fúngicas que las bacterianas. Gabriela, en el caso ese, si verdaderamente vos recomendás desde el punto de vista microbiológico algo en particular a tener en cuenta eh, por las infecciones fúngicas, no sé. mirá, en realidad, si son levaduras, crecen bien en todos los medios de cultivo, incluso en los de bacteriología. ujú. Incluso si se hacen medios líquidos, también favorece y después se siembran, o sea, porque los medios líquidos en general te dejan más tiempo incubando y eso favorece y las levaduras crecen bien también a 37 grados porque eso es lo que tiene sobre todo el tema de bacteriología, ¿no? La temperatura de cultivo. Y algunos hongos filamentosos, por supuesto, crecen mucho mejor a 28 grados, pero crecerían bien ahí. Como dijo Marisa, el tema de inocular en medios de hemocultivo, eso hace mucho tiempo que se viene, ¿no? Marisa, vos también coincidirás Sí. hablando, a ver si eso es posible. Así que en general uno podría tener buen rendimiento. Siempre lo que se pierde en general es, si no se hace micológico y el hallazgo es a través de un cultivo bacteriológico, son los exámenes directos, ¿no? Que a Claro. veces frente a determinados hongos así ambientales o hongos filamentosos que no son
patógenos primarios, es más difícil jerarquizarlos si uno no vio nada en el directo, ¿no? Eso nos cuesta mucho poder jerarquizarlo. Así que yo creo que eso sería, digamos, como lo que te puedo aportar en cuanto a cultivo de este tipo de materiales que siempre son bastante dificultosos incluso de hacer exámenes directos, porque a veces vienen piezas quirúrgicas grandes, bueno, es bastante complejo también de manipular ese tipo de muestras, ¿no? Yo te iba a preguntar, Marisa, bueno, vos mencionaste NGS en un futuro, en nuestro país todavía no está como no hay mucha No. experiencia en esto, pero sí en panfúngica y algunos grupos la han hecho y han procesado muestras de piel y partes blandas con algunos resultados positivos. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer eso o te parece que les sería útil? Mira, la verdad que me parece que en algunos casos puntuales va a ser de utilidad, digamos, sobre todo en los pacientes que han recibido antimicrobianos, no solo pensando en infecciones micóticas, sino bacterianas, pero en aquellos pacientes expuestos a tratamientos antimicrobianos y en aquellos pacientes con reiterados cultivos negativos, que es lo que a veces nos sucede por la presencia de biofilm, por los factores que influyen en los aislamientos en este tipo de infecciones, yo creo que van a tener utilidad, digamos, sobre todo el NGS. El panel que tenemos disponible actualmente, que nosotros lo probamos acá en el hospital, no lo tenemos, digamos, para utilizar en el hospital, pero hicimos un estudio multicéntrico con la gente de Biomerie. Yo creo que va a tener utilidad fundamentalmente en el diagnóstico de artritis séptica, para infecciones periprotésicas. Hay alguna cosa ahí que se queda fuera de ese panel, digamos, por lo menos con los microorganismos que tiene el panel que está disponible actualmente. Tiene solamente Cándida, o sea, tiene solamente Cándida albicans y tiene, digamos, dentro de lo bacteriano, para ya irnos a otro tema, digamos, hay gérmenes que producen, hay bacterias que producen infecciones periprotésicas que no están puestas en el panel, como Cutibacterium, coagulasas negativos, que el equipo de expertos de Biomerie los saca, digamos, a propósito del panel porque pueden dar a confusión, porque pueden ser contaminación, pero me parece que digamos, deberían estar y dejar a juicio del infectólogo si eso es algo representativo de lo que le está sucediendo al paciente o no. Pero bueno, volviendo a la NGS, yo creo que va a tener una utilidad, sobre todo en los casos de pacientes que nos dan persistentemente los cultivos negativos, los pacientes que han sido sometidos a tratamientos antimicrobianos. Yo creo que van a tener un rol, digamos. Después habrá que ver o definir cómo se interpretan sobre esos estudios, digamos, porque el NGS, claro, no hay punto de corte, trae el y hay material distintos genético, grupos, claro. que todavía Entonces, no validan. exactamente, después va a haber que ver qué punto de corte se establece y cómo se valida eso, ¿no? Pero bueno, alguna utilidad seguramente van a tener. Sí. Y en cuanto a lo que decís vos, entonces en el panel ese de FilmArray tendría valor un positivo, un negativo te quedás con la duda. Y sobre todo en las infecciones, claro, exacto. Y sobre todo en esas infecciones que son poco virulentas, crónicas, digamos. O sea, ahí si es positivo está bien, si es negativo hay algunos gérmenes que podrían estar ocasionándolos y quedaron afuera de ese panel. Claro. Después yo quería comentarte algo referente a los hemocultivos. La verdad que lo de los hemocultivos está ampliamente estudiado. Hay varios estudios, digamos, y varias series que reportan que la sensibilidad es mejor tanto para el líquido articular como hay algún estudio con alguna muestra de tejido inoculada. Eso es un poco más difícil de instrumentar en el laboratorio. Hay algunos estudios con la sonicación del implante, o sea, y el líquido de la sonicación del implante lo inoculan en frascos de hemocultivos y eso tiene una mayor sensibilidad y un mayor rédito diagnóstico. Si me preguntás mi opinión, te diría que nosotros, a pesar de insistir durante muchos años en el hospital, todavía estamos tratando de instrumentarlo. Y la principal dificultad que nos encontramos en algunas cirugías es que a veces no hay mucho líquido articular, digamos, que el cirujano pueda mandar
para analizar. Mandan muestras de tejido, de interfase, en fin, pero no tienen líquido para mandar. Entonces ahí hay como una cosa en contra para poder procesarlos de esa manera, inoculando en un frasco de hemocultivo. Pero creo que es una técnica que ¿cómo es que se llama? Que tenemos que implementar en lo posible en los centros. Es más caro, por supuesto, pero bueno, me parece que es una técnica Sí, que la sensibilidad aumenta tiene más, mayor rédito, por supuesto. seguro, seguro. Bueno, acá Bien, hay sí. preguntas. Te preguntan si en infecciones protésicas tempranas se puede tratar de retener y tratar con antifúngicos. Y bueno, sí, la verdad que la mayoría de las veces el cirujano en una infección protésica temprana va a intentar, por más que nosotros le digamos que la tasa de fracaso de fracaso es mayor, el cirujano va a querer retener el implante. Uno lo que debe saber es esto, digamos, que en las series reportadas, cuando uno compara esto que se llama desbridamiento con retención, que es que el cirujano haga una buena toilette quirúrgica y mantener el implante, tiene menor tasa de éxito que la cirugía de revisión, sea en un tiempo o sea en dos. El intento se hace, digamos, son infecciones complejas de tratar, los pacientes cuando tienen que ser sometidos a una cirugía, y sobre todo si es en dos tiempos, tienen un periodo de pérdida de la funcionalidad que no es menor, y sobre todo si estamos hablando de infecciones que van a requerir un tratamiento de 12 semanas o más, entonces, bueno, ahí uno tiene que discutir con el cirujano cuál es la mejor estrategia. Yo, digamos, en mi experiencia, digamos, en el hospital, la mayoría de los cirujanos, si bien es poco frecuente, como les mencioné, esta serie que reportamos eran solo 15 pacientes, siempre intentan retener el implante y sobre todo si es dentro del primer mes posterior a la cirugía, pero bueno, nada, yo creo que uno debe decirles que la tasa de éxito es mucho menor que en una cirugía de revisión, ¿no? Está bien. Si se hace cirugía en 2 tiempos, ¿seguís con el antimicrobiano hasta la colocación? Bueno, eso es lo que les mencionaba de la ventana libre Sí. de antimicrobianos o de antifúngicos en este caso. En teoría, uno debería, en teoría, digamos, ya no está indicado hacer esto de la ventana libre de antifúngicos o antimicrobianos previo a la colocación del nuevo implante. Nosotros, como les comentaba, no hemos hecho históricamente eso, siempre hacemos una ventana libre de antimicrobianos, pero bueno, nada, es una estrategia que se está utilizando cada vez más en el mundo y es esto de continuar con el antimicrobiano hasta el momento del implante y después hasta el resultado definitivo del cultivo y la anatomía patológica del momento de la colocación del implante, sin hacer este periodo libre de antimicrobianos. Así que uno por ahí podría seguir y hacer el implante directamente sin suspender el antibiótico. Muy bien. Fer, estás muteado. Ahí está. Uy, de nuevo. Bueno, Bien, hay una última pregunta, creo. Excelente presentación. Te hablan entre las 12 semanas de tratamiento y la colocación de la nueva prótesis. Es algo parecido, si dejan el Sí. tratamiento supresivo, claro. Es parecida a la anterior, son las dos el anterior. prácticamente iguales. Bueno, después preguntan si vamos a poder contar con una plataforma. Esa es una pregunta para Melissa. Para que tengan las presentaciones. Sí, estamos en eso. Todavía no lo tenemos, pero bueno, estamos Está en camino. trabajando Bueno. para poder dejarles las grabaciones subidas. Bueno, está bien. Bien, creo que más o menos estuvimos en relación, una preguntita más que te quiero hacer yo, al Sí. tema del biofilm, y nombraste bastante la situación de la cándida con el biofilm, y si hay algún antifúngico que sea prioritario o que vos pienses
o que tengas un orden, digamos, en cuanto al tratamiento antifúngico. En realidad lo que está reportado en la literatura es que las equinocandinas son las que tienen mejor penetración en el biofilm. Nosotros en algunos de estos casos de cándida hemos utilizado equinocandinas, sobre todo en la fase inicial del tratamiento, cuando el paciente Claro. se opera, está internado, le ponemos tratamiento intravenoso. Ya para la fase de consolidación, cuando el paciente se va de alta al domicilio, es un poco más complejo porque ahí tenés que instrumentar una internación domiciliar y el paciente se tiene que ir con el catéter. Eso es como más complejo de instrumentar en los pacientes, digamos, en forma ambulatoria. Y si, bueno, tenés sensibilidad a fluconazol, uno termina, si es un albicans, si es sensible a fluconazol, uno termina dándole fluconazol por vía oral, que sabe que tiene buena biodisponibilidad y el paciente lo tolera bien, con pocos efectos adversos, y lo terminamos externando con un tratamiento antifúngico vía oral. Pero bueno, lo que está reportado en la literatura es que las equinocandinas son las que mejor penetración tienen en el biofilm, anfotericina liposomal también, pero bueno, con las mismas dificultades también, ¿no? El tratamiento intravenoso, la necesidad de monitorear algunos efectos colaterales, sobre todo en el caso de la ANFO, y bueno, y la necesidad de tener al paciente o internado o con un catéter en el domicilio, ¿no? Así que muchas veces pasamos, si tenemos la posibilidad, a un tratamiento bioral. En el caso de esta paciente, como era Aspergillus, pudimos rotar rápido a bórico oral, digamos, yo creo que de inicio le pusimos bórico, después de la dosis de carga le pusimos bórico oral. El tema aquí que sucedió fue con el tema de la toxicidad hepática, que es algo que no es infrecuente. Optamos por rotar a isabuconazol. En el caso que está reportado del otro Aspergillus tertius, que ese es un solo caso de este paciente que fue sometido a múltiples cirugías y múltiples antimicrobianos, ellos utilizaron posaconazol. Bueno, con la formulación en suspensión, digamos que es la que tiene, bueno, mejor biodisponibilidad y no requiere de los dosajes, así que bueno, digamos, ese es la otra experiencia que hay, pero no tenemos tampoco mucha bibliografía en relación a tratamientos prolongados en este tipo de pacientes con infecciones periprotésicas, básicamente. Claro, claro. Y en tratamientos prolongados es un poco lo que decís. Sí. Con el boriconazol muchas veces a largo plazo tenés puede algún pasar efecto esto de la adverso, claro. toxicidad. Sí. Y los Claro. dosajes, digamos, que uno tiene que el paciente que esté en buenos niveles, en fin, todo eso, ¿no? Sí, Sí, claro, claro. va complicando. Ujú. Bueno, acá te envían muchas felicitaciones, todos. Bueno, Lo gracias. habrás visto, felicitaciones y aplausos. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias, Marisa, Excelente, muy sí, sí. claro, como siempre. bueno, Te les agradecemos agradezco mucho mucho. la invitación y bueno, un placer, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Para los que están presentes, recordarles, el sábado tenemos el práctico del curso, quedan 2 lugares, así que los que quieran anotarse se comunican con Melissa, con Gabriela o conmigo, o con los APM que tengan, digamos, contacto con cualquiera de ellos, y bueno, cualquier cosita. No lo hacen saber. Sí, Bueno. y el jueves que viene tenemos la última sesión de esta tercera edición del curso, así que también los esperamos el jueves 7:30, como siempre, en el mismo link, para la última revisión de casos muy interesantes y bueno, también hablar un poco de pruebas de sensibilidad, que va a estar Gabriela ahí junto con Fernando, así que... Bueno, exactamente, los esperamos. Gracias, los Melissa. esperamos todos. Gracias, Melissa. Gracias a todos. Gracias a Buenas ustedes. noches. Bueno, Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias. Chao, Chao, buenas chao, noches. hasta Marisa. luego. Chao, chao. Hasta luego.